Pulso Unicen. Los viernes a las 19 horas nos ocupamos de pensar nuestra universidad, su vinculación con la comunidad y el rol de sus actores institucionales. Conducen Matías Zafora y Javier Pereira. Buenas tardes, audiencias. Bienvenidos una vez más al cuarto bloque o cuarta edición, me corrijo, de esto que hemos dado a conocer como Pulso Unicen, un programa de no docentes focalizado en la vida universitaria. Mati, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos los oyentes? Bueno, empezando el cuarto programa con muchas ganas, mucha expectativa. Bueno, ya 15 días que no nos veíamos, como siempre digo, nos extrañamos después de que pase tanto tiempo, pero bueno, realmente muy contento de estar acá de nuevo en Olavarría. Quiero aprovechar el espacio para decirte, Javi, feliz día a vos, a toda la audiencia por el Día del Trabajador, que fue el jueves de la semana pasada. Saludo a todos los trabajadores de nuestra nación, de nuestra querida ciudad, de nuestra universidad y obviamente a todos los compañeros y compañeras no docentes que hacen con tanto esfuerzo y sacrificio la Universidad Nacional del Centro. Es verdad, Mati, hemos pasado por un día más del trabajador. Espero que todos los trabajadores y trabajadoras hayan podido descansar, en especial a nuestros compañeros de la Universidad Nacional del Centro. Es verdad que después de unos días sin vernos, Mati, uno como que ahí se extraña un poquito, ¿no? Se extraña esto de hacer radio. Hoy nuevamente, Mati, con una visita estelar en el piso. ¿Cómo es? Nos visita el señor Marcelo Aba, actual rector de la universidad, y bueno, que está lanzando su nueva candidatura para este ciclo 25-29, Mati, si no me equivoco. Lo vamos a tener acá en el piso, como siempre, entrevistando con preguntas a cargo de Mati. Y bueno, pueden mandarnos también si quieren por WhatsApp o al celular de la radio lo que quieran consultarle al señor rector Marcelo Aba. Sí, le comunicamos a toda la comunidad en general que bueno, nuestra Universidad Nacional del Centro va a tener elecciones de rector barra rectora el 14 de mayo, el miércoles de la semana que viene. Bueno, y no solo es esa elección la que está haciendo que nuestra universidad esté movilizada desde el punto de vista político, sino que muchas de las unidades académicas, es decir, las facultades, tienen o van a tener elecciones en las cuales van a elegir los decanos, decanas de cada una de esas facultades. Decanos y vicedecanos y de cada unidad académica. Hay algunas que ya han elegido, que ya han emitido su voto. Ya tenemos nuevos decanos y vicedecanos para algunas unidades académicas. Mati, si querés ahí pasar el dato a la audiencia de qué estamos hablando, te cedo la palabra. Sí, como bien sabemos, nuestra universidad ocupa, digamos, a nivel territorial la Universidad de Tandil, de Azul, de Olavarría y de Quequén. En el caso de la ciudad de Olavarría, la Facultad de Salud aún no tuvo elecciones para decano barra decana. Va a ser el 30 de mayo, si mal me pasaron la información. Lo mismo que la Facultad de Ingeniería, nuestra querida FIO. Las facultades sociales, sí, Javi, no sé si nos querés contar un poco. La verdad que sí, esta semana se vivió una atmósfera absolutamente política. Se desarrolló todo, por suerte, en paz y armonía. Y tenemos, bueno, nuevo decano electo y vicedecano electo. Estoy hablando de Gustavo Flesborg como decano y Nicolás Casado, que es actual secretario de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, que ha sido electo como vicedecano. Bueno, en sí es la fórmula, ¿no? Nicolás Gustavo, o Gustavo Nicolás, mejor dicho. En el caso de la Ciudad Azul, la Facultad de Agronomía va a tener sus elecciones el 30 de mayo y el 6 de mayo ya tuvo el hecho electoral la Facultad de Derecho, quien, bueno, como única fórmula quedó electo Ezequiel Valicenti y María Victoria Eschiro, que hay una particularidad en este caso, por lo que tengo entendido, es la primera vez que la Facultad de Derecho va a ser conducida por un graduado de la misma. En el caso de la ciudad de Tandil, la Facultad de Veterinarias también eligieron sus autoridades el 6 de mayo, fueron electos Claudio Machado y Andrea Caselli.
En el caso de la Facultad de Económicas, aún no tiene fecha determinada, pero va a ser también a finales de mayo. Posiblemente también coincida con el 30, ¿no? Que más o menos están todos rumbeando esa fecha. Exactamente, misma fecha, 30 de mayo, como decía Javi, la Facultad de Exactas, 28 de mayo la Facultad de Humanas, y la Facultad de Arte no, porque tiene un pequeño desfasaje de 2 años, está corrido del calendario electoral del resto de las unidades académicas, va a elegir sus autoridades dentro de 2 años. Dentro de 2 años, bien, si mal recuerdo. Bien. Bueno, Mati, ¿habemos papa? Tenemos papa, sí. La verdad que noticia semanal que fue transversal, que trascendió a nivel mundial. Estamos hablando de Francisco Prevost, no sé si lo nombré bien. Creo que sí, creo que lo nombraste bien. Que es su nombre de pila, pero bueno, tomó como seudónimo, podríamos decir, religioso, León XIV. Así es, Mati, León XIV, tengo entendido que nació en Estados Unidos, ¿no? Pero actualmente, me perdí esa información. Es el Papa número 267 y estuvo, trabajando alrededor de 18 años en Perú. Así que es un Papa con un gran tinte latinoamericano, que conoce muy bien nuestra, podríamos decir, nuestra zona del sur de Latinoamérica. Es un papa que, por lo que hemos podido informarnos y también por lo que ha trascendido en los medios, que sigue la línea de Francisco, algo que nos pone muy contento. Un papa cercano a la gente, cercano al territorio, cercano a las necesidades. A nivel personal, Javi, no sé si te pasó que al escuchar que era nativo norteamericano, me hizo un poco de ruido por unos segundos en la cabeza, pero bueno, luego de informarnos mejor y de que trascienda bien su biografía, su vida, su recorrido, nos dio mucha alegría saber que sigue la línea de Francisco y que vamos a tener un papa que va a continuar con su legado, que realmente con el tiempo vamos a aprender a valorar todo lo que nos ha dejado, porque ha sido un antes y un después en la iglesia y en lo que repente la geopolítica también en el mundo. La verdad que es un legado importantísimo el del Papa Francisco. Mati, ¿qué te parece si vamos redondeando y nos vamos a un cortecito y vamos preparando a nuestro invitado que ya está aquí en el piso? Mi nombre, les comento a la audiencia, Javier Hernán Pereira, que no lo dije al iniciar. Me acompaña Matías Zafora y en los controles y técnica tenemos a nuestra querida Melissa Manrique. Vamos, Meli, a una tandita musical y volvemos enseguida. Hoy arrancamos unos minutitos más tarde, así que gracias por estar ahí del otro lado. Pulso Unicen. Bienvenidos una vez más, ya estamos de vuelta, ahora sí, con el doctor Marcelo Aba, actual rector de la Universidad Nacional del Centro, aquí presente con nosotros. Pero antes, Mati, tenemos que hacer una corrección que uno de los oyentes nos hizo. Si querés pasar el dato correcto, nos equivocamos al pasar una... Sí, me mandé una macanita, fue sin intención, obviamente. Las elecciones de la Facultad de Agronomía va a ser el 16 de mayo, había hecho el 30, así que quiero corregir ese dato. De tantas que son el 30, se me pasó esa también, así que mala mía en esa. Bueno, queda corregido el error, Mati, te perdonamos. Bueno, Marcelo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto acompañarlos con el emprendimiento radial. Bueno, gracias, muchísimas gracias por hacerte el viajecito, es un honor tenerte acá, así que nos gustaría que arranques contándonos un poquito de vos, más que nada para la gente que está del otro lado y que por ahí puede que no conozca tu nombre, quién sos, a qué te dedicás, de dónde venís, cuáles son tus orígenes, una breve introducción sobre tu vida y después vamos a pasar a algunas preguntitas y demás que tenemos ahí de los compañeros que están del otro lado, gente oyente en general, así que todo tuyo el micrófono. Bien, haciendo un breve resumen, mi nombre es Marcelo Aba, actual rector de la Universidad Nacional del Centro, soy médico veterinario, egresado de esta universidad, he sido por muchos años en la Facultad de Veterinaria, jefe de departamento. Me formé en lo que es medicina veterinaria, en las especialidades de laboratorio, sobre todo en todo aquello que tiene que ver con la parte de bioquímica clínica, dosajes hormonales y demás. Me formé luego en el extranjero, hice mis posgrados, tanto la maestría como el PhD en Suecia, y ya desde que volví me dediqué de lleno a la universidad, a la facultad. Allí fui muchos años jefe de departamento, del departamento de fisiopatología, luego vicedecano, secretario de investigación y posgrado, director del doctorado en ciencia animal,
decano de la facultad por 8 años y ya de allí pasé a ser vicerrector, que fue el último espacio que ocupé hasta pasar a ser el rector de la universidad en la última gestión. Bien, ¿cómo fue, Marcelo, esto, cómo es de llegar en pandemia, ¿no? Porque estuviste ahí un lapso en el que fue algo que nos agarró a todos por sorpresa, ¿no? Y cómo fue esa transición, la transición también del gobierno que nos atravesó, estos cambios que te han tocado como actual rector. Compleja, por supuesto, muy muy compleja. Es una época que uno trata de no recordar mucho porque nos atravesó a todos y por supuesto no agarró a nadie preparado, nadie estaba con las expectativas puestas. Uno podía esperar cualquier otro tipo de crisis, pero no esa. En realidad me tocó las primeras decisiones, en ese momento el rector no estaba, pero por viaje fue cuando decidimos el no ingreso de extranjeros a la universidad. Fueron las primeras decisiones que tomamos cuando todavía no sabíamos muy bien qué iba a ocurrir. Luego nos tocó gestionar toda la pandemia, que como centro educativo realmente tuvimos muchas complicaciones, muchas dificultades. Hicimos todos los esfuerzos posibles para que las consecuencias fueran las menos traumáticas posibles. Creo que allí hubo un esfuerzo muy muy grande de toda la comunidad en tratar de sobrellevar algo totalmente inesperado, insisto, no puede decir que no haya habido consecuencias, con las menores consecuencias posibles. Siempre, por supuesto, se puso por delante la vida, el bienestar de todos los integrantes de la comunidad y luego sí tratar de continuar con el proceso educativo. Se recibió en ese momento también cierto apoyo del Estado, que nos permitió ir armando aulas híbridas, ir generando espacios que nos permiten hoy tener mucho más acceso a la virtualidad. Pero bueno, fue muy difícil. Somos una comunidad muy amplia, muy diversa. No eran iguales las realidades en las distintas ciudades en cada momento, con lo cual gestionar se hacía más complejo. En ese momento también el rector tomó licencia por enfermedad y me tocó hacerme cargo de la universidad, con lo cual ya desde el lugar de vicerrector me tocó gestionar parte de la pandemia. Fuimos, por supuesto que en un trabajo muy colaborativo, se formó una comisión que era la que iba tratando de tomar las decisiones, porque, insisto, no había manual, no había ni siquiera muy claramente a quién seguir. Cada uno iba tratando de hacer lo que iba pudiendo. La gestionamos y luego, cuando pudimos estabilizar ese proceso, ya se dieron por vencidos los tiempos políticos de la universidad. Ya empezábamos a quedarnos sin estudiantes, por ejemplo, porque se iban recibiendo. Y bueno, eso fue llevando a que también en un trabajo acordado por toda la universidad hiciéramos una asamblea virtual, que fue algo novedoso, algo que no había ocurrido. Y bueno, a partir de allí nos tocó ya en la gestión, gestionar todo lo que tuvo que ver con la salida de la pandemia, que también tuvo sus momentos complejos, sus momentos difíciles, porque hay urgencias, hay reticencias, y uno trata de gestionar para el conjunto, y bueno, la individualidad siempre va marcando esos problemas. Muchas cosas que hubo que resolver en el momento, improvisar, ¿no? Sí. Contanos también, porque vos estuviste en este cambio de gobierno, digo, a nivel nacional, ¿cómo afectó eso a la universidad en sí? Vos que te tocó vivirlo ahí, estando justamente gestionando la Universidad Nacional del Centro. A ver, nos ha afectado muy fuertemente como sistema universitario, no solamente como Universidad del Centro, pero como miembros de ese sistema nos toca las generales de la ley. Mínimamente en dos aspectos. Primero es en el destrato, en la falta de consideración por parte del Estado Nacional, y esto en realidad ya lo sabíamos, que se hablaba del voucher, que se hablaba del arancelamiento, que se hablaba de que las universidades eran centros de adoctrinamiento. Digamos, ya veníamos con ataques desde yo diría, antes del cambio de gobierno. De manera que en ese sentido las universidades hemos sido golpeadas muy fuertemente. La sociedad en su momento tuvo que salir a la calle a tratar de frenar ese ataque,
y lo hizo de una manera maravillosa, con millones de personas, con personas saliendo no solamente en los grandes centros, sino en localidades donde no hay universidad y la gente se congregó en la plaza en defensa de la educación pública. Creo que eso le puso un poco un freno a ese ataque tan feroz a la universidad, pero el otro gran componente es el recorte presupuestario, que tampoco es privativo de la universidad, lo sufre el sistema científico-tecnológico, lo sufren los salarios, lo sufren los jubilados, pero digo, hoy que estamos aquí hablando de universidad, ha sido un proceso muy doloroso, sobre todo en el primer momento, aquel famoso 270% que finalmente, muy tarde, pero apareció, quedó demostrado que no estábamos exagerando en nada y realmente la universidad era inviable con el presupuesto que nos quedaba. Eran 4 veces abajo el presupuesto, no teníamos posibilidad de cerrar el año. Luego eso de alguna manera se recompuso, pero la falta de comunicación, la falta de consideración hacia el sistema sigue existiendo, el diálogo prácticamente no existe, digamos, lo tenemos fundamentalmente a través de las autoridades del CIN y son reuniones, son conversaciones, digamos, no se llega generalmente a ningún tipo de avance. Las paritarias sabemos que prácticamente no existen, el gobierno llega, dice cuál es la oferta y se va y allí terminó la discusión. De manera que ese recorte que luego en algo se recompuso con ese 270%, hoy otra vez empieza a hacerse sentir porque desde entonces ha habido prácticamente un 100% de inflación que no se ha recompuesto. O sea que hoy empezamos sin tener la gravedad que tuvimos en aquel enero cuando comenzamos el año, hoy tenemos una situación compleja al interior que se termina de complejizar por esto que decía. Nosotros somos muy dependientes del sistema científico-tecnológico, ustedes aquí lo tienen, ingenierías sociales, son unidades, en toda la universidad es así, con mucha potencia en ciencia y tecnología, y eso depende de un sistema que aporte lo que venía aportando, y esos fondos hoy no están viniendo. Entonces, a lo que sufre la universidad por falta de presupuesto propio, se suma lo que sufre la universidad por falta de un presupuesto que no le es propio, pero que entra en definitiva a la propia universidad y hace al funcionamiento cotidiano. Así que es una situación compleja y lo cierto es que miramos hacia adelante y no encontramos un camino de solución. Quizá encontremos alguna mejora transitoria, pero lo que nosotros aspiramos es a tener el presupuesto que creemos que nos corresponde, que no es más, es el que teníamos, todavía hoy por hoy sigue siendo una utopía. Marcelo, en este contexto que de forma tan clara explicás, la consulta que te hago es, ¿cómo fue ser rector en este contexto? ¿Cuál fue tu experiencia? Comparado con lo que decía Alicia en la última entrevista que pudimos obtener, digamos, con ella, que tuvieron una breve primavera, la había mencionado ella, pero bueno, gran parte de la gestión entendemos que fue en un contexto desfavorable a nivel presupuestario. ¿Cuál es tu experiencia como rector? Y si nos podés marcar brevemente 2 o 3 aciertos y por ahí desaciertos que ahora ya con la experiencia se hubiera encarado de otra manera. A ver, nosotros nos ha tocado gestionar, la pregunta inicial era pandemia, gestionar parte de la pandemia y sobre el final de la gestión ya llevamos 15 meses del gobierno actual. Es cierto, entre medio tuvimos un periodo en el cual, si bien eran periodos, todos lo conocemos, de inflación muy alta, con lo cual también para la universidad es complejo gestionar, esa inflación era acompañada tanto en lo salarial como en lo presupuestario por incrementos regulares, con lo cual uno iba tarde, pero más o menos empatando la ecuación. Creo que el acierto tal vez más importante que hemos tenido nosotros, más allá de lograr gestionar 2 situaciones tan distintas, una sanitaria, otra económica, fue prever con mucha anticipación que algo así podía llegar a ocurrir. Y eso nos permitió generar una dinámica de manejo presupuestario que nos permitió hacer una reserva que es la que nos ha dado la posibilidad de hoy decir el año comienza y después vemos si llega un refuerzo o no. Y eso no solamente nos involucra a nosotros como
digamos, trabajadores, como autoridades, sino muy fuertemente al estudiantado, ¿no? Uno cuando en febrero llaman los padres y dicen, ¿qué hago? ¿Alquilo un departamento? Bueno, uno le tiene que dar algún grado de certeza que hasta noviembre, diciembre va a estar la universidad abierta, con actividad plena. Y bueno, eso lo hemos logrado a través de un manejo muy, muy racional del presupuesto, un ahorro muy fuerte a nivel de rectorado, sobre todo porque a las universidades, dentro de los... No podemos hablar de presupuesto porque hace 2 años que no tenemos presupuesto, pero dentro, llamémosle, de la financiación que recibimos, acabamos de subir el porcentaje de participación de un 25 a un 31%. O sea, hemos tratado de recuperar en las unidades académicas, atendiendo a que han crecido todas en su magnitud, cada una han crecido, hemos subido la participación, es decir, que hemos achicado la participación del resto, que no es rectorado, es los preuniversitarios, el mantenimiento, es los campus, es todo el resto de la universidad está contenida en ese porcentaje. Pero bueno, lo comenzamos a hacer ya en ese momento que vos mencionabas, que quedó entre medio de las dos crisis. Ya empezamos a pensar, más allá de que seguíamos obteniendo obras que finalmente este gobierno cortó, pero digamos que se veía que había algún acompañamiento importante desde el Estado Nacional. Nosotros empezamos a prepararnos para lo que creíamos iba a ser alguna situación de desmejoramiento presupuestario. Lo que no previmos fue la gravedad que tuvo después, pero el haber tenido la cautela, primero de poner la universidad en cero, que es hoy un activo, cuando digo en cero es no tener deuda interna, es decir, no hay nada que la universidad, interna ni externa, que la universidad no haya pagado. Estamos al día con las cargas, estamos al día con los salarios, estamos al día con todo lo que son contratos, todo está al día. Uno puede decir, bueno, quizá haría falta un poco más, quizá haría falta un valor más alto, todo eso es atendible. Pero lo que no tenemos es nada que, como ha ocurrido en algunas universidades, nos lleve a tener que eliminar contratos, a tener que dar de baja cargos docentes porque no se puede atender una carrera nueva. Hay universidades que llegaron al extremo de no hacer las cargas patronales, lo cual es extremadamente grave. Digamos, no hay nadie que lo llegue a hacer por voluntad, a nadie se le ocurre, digamos, cuando uno llega a esa situación. Bueno, creo que el mayor acierto ha estado allí, en prepararnos, en preparar al sistema con una condición que nosotros nos fijamos en el primer momento y que la hemos sostenido hasta aquí, y hoy, aún diciendo lo difícil que está la situación, la seguimos sosteniendo. Nosotros hacemos mucho hincapié en tratar de no cortar nada, no dejar de hacer nada de todo lo mucho y bueno que hace la universidad. Por lo tanto, cuando hemos tenido que reducir, lo que hemos reducido es el ritmo, hemos reducido la intensidad de lo que hacemos. ¿Por qué esta decisión? Porque estamos, yo soy investigador, tengo un laboratorio, conozco exactamente lo que ocurre en el sistema científico-tecnológico, soy miembro del CIBETAN, del Sistema Científico-Tecnológico, he hecho extensión, he trabajado en la Puna haciendo extensión con los productores de collas. Si hay algo que uno no puede crear de un momento para otro son las acciones que lleva adelante la universidad. Uno no puede crear una línea de investigación por más que le traigan una bolsa de dólares. Hay que generar la masa crítica humana, hay que generar las condiciones, hay que hacer toda una preparación, los ensayos previos, son años que lleva eso. Lo mismo ocurre con la extensión. Uno pone una suma de dinero y dice, vayan y hagan extensión. ¿Con quién? Esa confianza con el medio, esa confianza con el vecino, esa confianza con la ONG. El propio extensionista que de un día para el otro, si se nos va hoy, lo tenemos que generar. No sabe hacer extensión porque le paguemos un sueldo. Bueno, allí es donde nosotros hacemos mucho hincapié, en no cortar nada porque estamos convencidos que lo que se corte después va a costar años restablecerlo, aun cuando los presupuestos mejoren. Entonces hay un desafío muy fuerte aún en una situación muy compleja, en una situación que es claramente deficitaria, lograr que el sistema siga cumpliendo con todas sus funciones para que tenemos que tener esperanza. Somos docentes, somos no docentes, o sea, trabajamos en una universidad. Si no nos guía la esperanza, estamos mal. Esto en algún momento va a cambiar, o porque este gobierno cambie sus políticas hacia la universidad, o porque en algún momento cambie el gobierno. Por el motivo que sea, recuperaremos lo que a la Universidad Argentina le corresponde, que la posiciona como un modelo único en el mundo.
Y nosotros queremos estar preparados para ese día arrancar, no para ese día empezar a ver si podemos empezar a hacer cosas. Creo que allí hay un activo que no podemos perder, que no podemos garantizar que no lo perdamos. Hoy ya empezamos a tener algunos casos de trabajadores, tanto docentes como no docentes, que ven en la actividad privada un beneficio mayor y se nos empiezan a ir. Y hay gente muy formada que, claro, al privado le resulta muy, por más que le pague más que nosotros, claro, le resulta, claro, es muy lucrativo arrancar desde ese punto. A nosotros es una inserción muy dolorosa. Exactamente. Por suerte todavía no es masiva. En algunas disciplinas esto se viene dando incluso antes de la crisis. Por ejemplo, informáticos, ¿no? Claro, los informáticos ya competir con el mercado laboral privado para la universidad es imposible, entonces es muy difícil retenerlo. Esto se empieza a trasladar al resto de la universidad. Todavía no es masivo, todavía no es algo que nos esté trayendo grandes complicaciones, pero sí empieza a ser una preocupación importante porque, insisto, personas con 25 años de formación, después por más que tengamos un buen sueldo para ofrecer, no las vamos a volver a traer y vamos a tener que empezar formando a uno de cero, y eso nos va a llevar años. Marcelo, si en este contexto, digamos, tan desfavorable para la universidad, en base, como te decía recién, a tu experiencia, si pudiéramos, entre comillas, volver el tiempo atrás, ¿considerás que alguna acción se podría haber hecho de otra manera? Siempre, obviamente, hablar con el diario El Lunes es muy fácil, pero más que nada a modo reflexivo, me parece que toda persona que gestione una facultad, una universidad, un club de barrio, una peña, lo que sea, el solo hacer te da la posibilidad de equivocarte o de acertar. ¿Considerás que durante tu gestión hay algún desacierto que hoy ya con el diario El Lunes, repito, lo hubieras hecho de otra manera? No, creo que relacionado con lo que estamos hablando y algunas tienen que ver con nuestra gestión y otras son previas, pero no las hago como cargo. Digo, si uno hubiera sabido lo que venía, nos embarcamos, nos dedicamos a algunas iniciativas que después no se concretaron, digamos, y esto ya viene de, por ejemplo, un contrato programa que el Estado no respetó. No es una cuestión de quién lo firmó, es una cuestión de que en ese momento Secretaría de Políticas Universitarias no lo respetó y nos cortó la financiación cuando se cumplió el año. Digo, obras que las iniciamos con el criterio de lo que estaba ocurriendo, que era una financiación que venía, y mientras las pudimos hacer funcionar, venía la financiación y íbamos a un ritmo pleno. Eso no solamente ocurrió en Olavarría, donde tenemos una situación particular, sino en toda la universidad. En Tandil tenemos 2 obras paradas en el campus, tenemos la fachada detenida. Aquí mismo en el campus tenemos una obra para sociales y una obra para ingeniería. En Azul una obra para agronomía y una obra para derecho. Digamos, tal vez si uno hubiera sabido lo que venía, hubiera proyectado de otra manera. Pero bueno, el momento era ese y la realidad era esa, y la verdad es que no aprovechar lo que en ese momento se daba no tenía sentido. Entonces, esto es tanto, volviendo a los dos extremos de la crisis, ¿no? La sanitaria es cuando uno tiene o una cuestión como fue el COVID, que nadie lo esperaba, o un país que sabe que recurrentemente entra en crisis, pero uno no sabe cuándo va a ser. Entonces tampoco uno puede dejar de hacer porque en algún momento va a venir la crisis. Nosotros veníamos de un 2000 tremendamente traumático, pero después veníamos aún con algún cambio de gobierno, dentro de ciertas lógicas veníamos relativamente bien. Entonces con caída en los presupuestos, pero veníamos funcionando. No esperábamos lo que iba a ocurrir, no lo esperaba nadie en el sistema. Creo que, así como digo que fue un acierto habernos preparado para una situación de reducción presupuestaria sin saber de qué magnitud iba a ser, bueno, tal vez uno habría proyectado de alguna manera un poco más más cuidadosa, pero no porque no lo haya sido. Claro. En eso quiero ser muy taxativo. No es porque no haya sido cuidadosa, fue acorde a lo que había. Y lo que cambió después fue la realidad. Y eso no es bueno. Pasar de un muy buen presupuesto a no tener presupuesto nunca puede ser bueno, digamos. Obviamente. Bueno, hasta aquí entonces una breve introducción hacia lo que es la vida del doctor Marcelo Aba, actual rector de la Universidad Nacional del Centro. También nos hizo un pequeño resumen de lo que ha sido su gestión en tiempos adversos y de vientos a favor.
Nos vamos a una pequeña tandita musical, pero no me quiero olvidar de mencionar que hoy el Centro de Estudiantes está organizando una hamburgueseada, un torneito de truco, va a haber banda de rock en vivo, lo quieren desafiar a Marcelo, me parece, los chicos, así que vamos a ver si se prende. Al truco sí, al rock no. Seamos claros en a qué me quieren desafiar. Bueno, nos vamos, Meli, a una tandita, volvemos enseguida. Pulso Unicen. Estamos una vez más en este tercer bloque de lo que es Pulso Unicen. Estamos en el piso con el doctor Marcelo Aba, actual rector de la Universidad Nacional del Centro y que se está recandidateando nuevamente para ocupar el cargo de rector de la universidad. Mati, te voy a ceder la palabra y Marcelo, vamos a pasar a un ping-pong de preguntas y respuestas, así Bien. que los dejo. Bueno, Marcelo, primero gracias por estar acá, por venir. Veo que estás muy bien acompañado, nuestra compañera docente Inés Ceballos, a quien aprovecho a agradecerle el nexo que hizo para que hoy pueda estar acá. Tenemos algunas preguntas y respuestas, como bien dijo Javi, bajo la metodología de ping-pong. La primera es con respecto a la incorporación del capítulo no docente dentro del estatuto, una deuda que es histórica en nuestra universidad, que viene de muchos años, y queríamos saber su opinión con respecto a su recandidatura, ¿no? Forma parte de lo que asumimos como los objetivos no alcanzados y de hecho ya se han recuperado un par de proyectos que estaban escritos, que no tienen por qué ser eso, digo, como insumo, como para rápidamente tratar de avanzar en la incorporación, en lo que seguramente tendrá que ser también una pasada en limpio del estatuto en cuanto a algunas cuestiones que todavía queda con errores, figura la escuela de salud en vez de facultad, hay que hacer una pasada en limpio, y allí creo que tendríamos que aprovechar para generar una asamblea que permita la incorporación del capítulo correspondiente a los no docentes, que es una deuda pendiente, están mencionados pero no tienen su capítulo como corresponde, así que sí, la respuesta es sí, vamos a trabajar en ese sentido. Qué bueno Marcelo, porque como decía anteriormente es una inquietud que se tiene de hace muchos años. Otra de las inquietudes con respecto a los maternales de nuestra universidad y sus horarios, que difieren digamos en cuanto al tiempo, a la carga horaria, con respecto a la jornada laboral, y entiendo también que es una problemática que tienen algunos estudiantes con las cursadas extendidas. Es un tema muy recurrente en el cuerpo delegado de los no docentes, y quería saber tu postura o tu propuesta con este tema, ¿no? Sí, allí venimos, es un tema que venimos trabajando, nosotros apostamos fuertemente por los maternales, estamos terminando de consolidar el último que se creó, que es el de Azul, y allí hay una cuestión que tiene que ver con los tiempos que desde el formato educativo se asignan a los maternales, y también con el tema de la superposición, digamos, si vamos a tener turno de mañana y turno tarde, se nos superponen al prolongarlo. Entonces allí tenemos una dificultad que nos llevaría a tener que duplicar la capacidad, al menos momentáneamente. Entonces, hoy por hoy, allí es donde estamos con esa traba, más allá de comprender la dificultad que puede generar el no cubrir el horario laboral completo. Pero bueno, si vamos a mantener el doble turno, digamos, tenemos esa complicación. Así que es algo para trabajar, pero no es sencillo. Hemos tenido muchas conversaciones, hemos tenido mucho análisis y siempre nos llegamos hasta ese punto, digamos, que es difícil de compatibilizar las dos miradas, ¿no? La de que sea un espacio educativo, que sea un espacio ya desde ese momento que tenga una mirada educativa, y la conveniencia para el no docente que tiene sus horarios, digamos, ¿no? La otra consulta, Marcelo, es con respecto al área de apoyo a la comunidad universitaria. Está más que nada planteada desde su funcionamiento. ¿Cómo considerás que viene trabajando hasta el momento y si hay algún tipo de cambios o de rumbo, digamos, en caso de ser reelecto el miércoles de la semana que viene? A ver, esta es una propuesta que llevamos adelante nosotros, creemos que es necesario, que incluso debería ampliarse
en el concepto de comunidad universitaria, hoy está más focalizada en lo que es no docente. Creemos que viene cumpliendo con su objetivo, pero es un proyecto en desarrollo, con lo cual tenemos una mirada de crecimiento, de expansión hacia el futuro, donde vaya cumpliendo cada vez más funciones. Digamos, hoy también es cierto que en momentos en que tenemos mucho concurso, buena parte del accionar del área termina yendo, y en buena hora que sí sea, pero digo, termina dedicando mucho de su esfuerzo a gestionar los concursos y bueno, eso quita un poco de espacio. De todas formas, hemos tratado de ya irle dando algún formato de otros trabajadores que pertenezcan al área, y la idea es potenciarlo hacia el futuro, además con esta mirada más de bienestar o de atención a las necesidades de toda la comunidad, por supuesto con una mirada fuerte siempre en los no docentes. Otra de las consultas, Marcelo, con respecto al área de recursos humanos, área que trabaja muy bien, digamos, pero tiene como un rol más administrativo, más técnico, más de liquidación. La consulta en este caso está destinada a si puede ampliarse, digamos, y ser recursos humanos, digamos, en la totalidad de las funciones, como muchas empresas privadas o entidades privadas funcionan con ese nombre. No sé cómo es la visión de ustedes con respecto a... No, está claro. Por cómo se desarrolló, en nuestro caso, tiene un muy fuerte componente de liquidación de toda la parte de haberes, y no ha desarrollado con igual intensidad lo que tiene que ver con la parte de recursos humanos, manejo de recursos humanos. Allí también tenemos el desafío de ver dentro de las posibilidades, vos lo mencionabas, allí hay 3 categorías en realidad que están en camino de resolverse en el futuro cercano. Allí tenemos el desafío de ver cómo empezamos a incorporar esta mirada de recursos humanos, y también entendiendo que parte de lo que tiene que ver con el área que mencionábamos recién también podría tener que ver con una mejora en cuanto a lo que es recursos humanos, porque la mirada es similar. Bien, Marcelo, bueno, la última inquietud, por lo menos por acá, es con respecto a las capacitaciones. Realmente durante tu primera gestión se han llevado adelante capacitaciones de distinta índole, pero normalmente siempre de la mano, decime si me equivoco por favor, de la FATUN, ¿no? Tecnicatura, ¿no? Diplomatura en extensión, bueno, pero acá se refiere la consulta, obviamente la resumo, con respecto a capacitaciones internas desde nuestro puesto laboral y desde, podríamos decir, tu rol como empleador, entre comillas, ¿no? Sí, está claro. A ver, son 2 caminos distintos. Tenemos con FATUN una excelentísima relación que nos ha convertido un poco en el brazo ejecutor de las capacitaciones, habiendo llegado a tener el primer posgrado anclado en nuestra universidad, el primer posgrado en gestión y gobierno universitario para no docentes. Pero digamos, eso es una vertiente que no es exclusivamente para esta universidad, sino que es para el sistema. O sea que estamos muy orgullosos, pero no resuelve la cuestión interna. En la cuestión interna hemos tenido algunas capacitaciones, está iniciándose, creo que en estos días, una en particular en gestión de equipos o de grupos humanos, pero en realidad a lo que tenemos que ir es a un programa de capacitación, a un programa de formación continua para no docentes, de manera que a principio de cada año nos establezcamos vía encuestas, vía la información que se recoja, cuáles van a ser a lo largo de ese año las distintas capacitaciones que se van a dictar. En ese sentido, nuestra propuesta es avanzar hacia un programa de capacitación que le dé forma a lo que hoy son estrategias más esporádicas. Insisto, no es que no existan, pero van apareciendo, y necesitamos que esto se convierta en un programa con un formato definido. Sí, Marcelo, bueno, la última consulta, o por lo menos de este bloque, Javi, de Ping Pong, es obviamente... A mí me quedó una más. Bien, bueno, cerrás vos, Javi, si te parece, hago esta y cerrás con la tuya. Pregunta muy frecuente, se la hicimos a Alicia cuando nos visitó, también a la otra fórmula, es con respecto al equipo de gestión.
no sé si recordás cuando fueron a contarnos su propuesta al sindicato, bueno, tomé la palabra y mencioné lo importante que es para los no docentes el equipo de gestión que lo acompañen, porque siempre son el contacto directo diario con cada uno de nosotros, y como dije anteriormente, o en esa oportunidad, el equipo de gestión son un fiel reflejo de ustedes como conductores, digamos, para bien o para mal, según sea, ¿no? Bueno, van a seguir con el mismo equipo de gestión, van a cambiar, entendiendo que por ahí no cambian ustedes como líderes de la conducción, cabezas, entre comillas, ¿cambiaría el cuerpo de la gestión o seguirían bajo la misma línea con el mismo equipo? No, seguramente va a haber cambios y van a ser muchos. Lo que sí tenemos claro, a diferencia de lo que venía ocurriendo, era que había designaciones que no tenían finalización, con lo cual uno iniciaba una gestión y tenía que el primer paso era dar de baja a los colaboradores. En este caso, las designaciones que hicimos nosotros finalizan con nuestro mandato, con lo cual el equipo se va a renovar. Todavía no tenemos los nombres y definido finalmente la conformación de ese equipo, pero estamos sí apuntando muy fuertemente, precisamente, y valga la redundancia, a la conformación de un equipo, digamos. Queremos que allí hay mucho valor de una gestión, está en el trabajo en equipo. Son muy pocas personas que responden por muchas acciones, por muchas áreas, por muchos espacios, y bueno, allí estamos enfocando el esfuerzo en tratar de generar un nuevo equipo de gestión que, insisto, va a tener como mínimo muchos cambios. No queremos adelantar si todos, pero sí, todos terminan. Podría haber alguna renovación, pero en términos generales va a haber seguramente una renovación, quiero decir continuidad. Seguramente lo veremos sobre la marcha, pero sí va a haber mucho cambio en esto de que nosotros consideramos que, si bien, y vos lo mencionás en tu pregunta, seríamos una continuidad. A mí ya me han tocado varias continuidades, digamos, en distintos espacios. Uno, cuando reinicia, nunca se debe considerar continuidad de lo que venía. Digamos, uno reinicia y lo tiene que plantear como un nuevo desafío. Y el nuevo desafío, lógicamente, implica renovar todo lo que conlleva, y entre ellos está el equipo. Así que seguramente va a haber, en el caso de que seamos electos, nosotros tenemos, claro, también por qué ser un poco cuidadosos, nosotros tenemos gestión hasta el 30 de junio, por lo tanto tampoco queremos dar nada por terminado, porque tenemos que seguir gestionando la universidad día a día, pero sí va a haber importantes modificaciones. Bueno, lo mío es algo cortito. Desde tu punto de vista como gestión de la Universidad Nacional del Centro, ¿cómo ves hoy el vínculo de la sociedad con el sistema universitario? Recordemos que con el cambio de gobierno, el sistema universitario fue señalado con el dedo. ¿Cómo lo ves vos hoy desde la gestión, Marcelo, ese nexo con la sociedad? A ver, si me permitís un poquito de historia, creo que la Universidad Pública Argentina, la UNICEN en particular, en los últimos 20 o 30 años ha hecho un cambio muy importante en relación a su vinculación con la sociedad. Cambió el paradigma, cambió de ser una universidad que se encerraba en los claustros y de vez en cuando iba a la sociedad, para ser la universidad que hoy tenemos, que tiene un vínculo muy fuerte con su sociedad. Está permanentemente en contacto, trabaja con sus ONG, trabaja con empresas, trabaja con una vinculación muy fuerte. Creo que allí hay un punto que hay que destacar. Hoy el sistema universitario cambió su modalidad de trabajo y está en una vinculación muy estrecha con su sociedad. Dicho eso, el actual gobierno inició una campaña de desprestigio que intentó llegar por varios lados. Ninguno de ellos logró hacer mella en la sociedad, hasta que se empezó a hablar de la cuestión de que no éramos auditados correctamente, y eso sí generó en parte de la sociedad algún grado de desconfianza. Bueno, ha sido el desafío dar todas las garantías, abrirnos absolutamente a todo. Nosotros no solamente nos sometemos a la Auditoría General de la Nación, que es lo que corresponde por ley, sino que nos hemos abierto y ya hace tiempo enviado la información
aunque estamos convencidos de que no corresponde por la autonomía universitaria. Frente a esta situación hemos dicho, vamos por la SIGEN también, nadie nos ha pedido nada todavía, nosotros tenemos nuestro plan de auditoría, tenemos una auditoría interna que ustedes la conocen perfectamente porque son compañeros de ustedes quienes trabajan allí. O sea, ese plan está a disposición de la SIGEN si lo quiere y por supuesto está a disposición de quien lo quiera ver. O sea que tenemos también nuestra propia auditoría interna y además, si digamos, no le alcanzara a quien sea gobierno, no importa quién, el hecho de conocer todos nuestros sistemas, es decir, más del hoy 93% de nuestro presupuesto son salarios. Antes que nosotros disparemos o apretemos la tecla para el pago de sueldos, el gobierno conoce el RUN, que es nuestra planilla de salarios. O sea que 93% de nuestro presupuesto está rendido antes de que lo gastemos. Y lo que nos queda es ese otro 7%, del cual también tiene acceso, digamos. Lo que no lo rendimos es boletita por boletita, pero tiene acceso a nuestros sistemas para ver en qué está gastado. Entonces, realmente el ataque, como hoy estamos viendo, si ustedes miran diarios de aquí para 6 meses atrás, el tema ha desaparecido, eso no es una realidad, pero así todo, y simplemente porque es ley y por lo tanto era una deuda que teníamos, hemos puesto a disposición una página de transparencia de la universidad donde también mostramos no solamente la cuestión económica, sino todos los datos de la universidad, de sus alumnos, de sus docentes, de sus no docentes, como para que si alguien quiere ver, quiere tener acceso, lo haga. Y además hemos firmado un convenio con la Auditoría General de la Nación, que la crítica que tal vez uno pueda hacer es no tiene potencia suficiente como para auditar todas las organizaciones que están bajo su órbita. Bueno, hemos firmado un convenio para que la auditoría tenga acceso directo a nuestros sistemas, que serían nuestras páginas de transparencia y nuestro sistema de gestión, para que no tenga que venir a auditar, sino que reciba directamente la información y allí detecte si hay alguna falencia. Entonces, yo creo que hemos hecho todo, la sociedad lo ha entendido y por eso hoy ha dejado de ser un tema, como dejó de ser un tema del adoctrinamiento, como dejó de ser un tema que usemos fondos para financiar campañas políticas, que yo la verdad no conozco si eso ha existido en algún lado, pero creo que es responsabilidad del funcionario que denuncia. Si lo conoce, llevar la denuncia a la justicia y proceder. No parece una buena medida involucrar a 62 universidades en la misma situación, porque a lo mejor, yo no lo sé, pero a lo mejor ellos sí, hay una que lo hace. Es más sencillo ir y denunciar a lo que lo hace. Así que nosotros nos hemos puesto muy a disposición en ese sentido y la verdad es que la respuesta que nosotros recibimos de la sociedad, y cuando yo insisto en esta idea de que sociedad es una pequeña ONG que tiene una biblioteca en un barrio para los chiquitos del barrio, o una empresa que factura millones, para nosotros sociedad es todo, lo que nos cambian son los mecanismos de vinculación. Mientras en un lado quizá cobremos por el asesoramiento, por el trabajo, que es a la gran empresa, quizá con esos fondos podamos asistir a quien no tiene ninguna posibilidad de pagar. Pero estamos trabajando muy fuertemente y realmente eso la sociedad nos lo reconoce. Nos dicen muchas veces, por favor, no nos abandonen porque no tenemos otra contención. La universidad es la única que llega. Entonces yo creo que en todo caso, con respecto a la sociedad, el gran desafío es cómo hacer más, porque nunca va a ser suficiente. En una situación de crisis nacional como la que vivimos, yo no vivo en Olavarría, sigo en las noticias, el intendente anunció hace pocos días que se habían perdido 1000 puestos de trabajo. Eso en poco tiempo en una ciudad es muchísimo, es tremendo. Entonces, la universidad tiene la obligación de tratar de ser parte de la solución. No va a ser la solución por completo, pero tiene que ser parte de estar cerca de esa sociedad que cada día nos va a necesitar más. Insisto, yo tengo la esperanza de que esto va a cambiar, pero mientras no cambie, tenemos que estar al lado de nuestra sociedad tratando de acompañarla. Muchas gracias, Marcelo. Recordamos a la audiencia que estamos en una entrevista en vivo en El Piso con el doctor Marcelo Aba, actual rector de la Universidad Nacional del Centro. Vamos a una pequeña tandita musical y enseguida estamos de vuelta. Pulso Unicen. Estamos nuevamente en el último bloque de esto que hemos dado a llamar Pulso Unicen. Se encuentra con nosotros el doctor Marcelo Aba, actual rector de la Universidad Nacional del Centro. Tenemos ahí unos mensajitos que nos han llegado.
Mati, si querés. Sí, el mensajito del compañero Jorge del área de administración, que bueno, nos comentaba que estaban por tener una capacitación de inteligencia artificial, ¿no? Es muy cierto. Yo la olvidé cuando mencionaba estos, mencioné el de trabajo en equipo, pero en administración se está avanzando en una capacitación porque entendemos que la inteligencia artificial nos está atravesando como sociedad en todos los ámbitos y bueno, en la gestión también empieza a aparecer la necesidad de capacitarse para ir incorporando herramientas para la mejora permanente y para ello tenemos que capacitar a quienes las llevan adelante, así que sí, gracias a Jorge por recordarlo porque es una iniciativa que está empezando en estos días también. Sí, realmente para los trabajadores no docentes, ya por ahí comentando a toda la comunidad en general, es muy importante la formación, nuestra capacitación, para dar un mejor servicio en nuestro puesto laboral, para generar una universidad que dé un impacto mayor hacia la sociedad, puerta de adentro, puerta de afuera, y realmente nuestro claustro no docente es tan amplio, de distintas carreras, distintas profesiones, distintos oficios, que es todo un desafío el tema de capacitaciones, porque realmente, bueno, nuestro claustro, como bien dije, es muy, pero muy amplio, y eso lleva o hace de que no se pueden con 1, 2, 3, 5 capacitaciones incluir a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras no docentes, por lo cual, bueno, es un desafío en caso de ganar el día miércoles, seguramente afrontarla en la próxima gestión. Lo mismo, bueno, temas que por ahí han ocurrido, Marcelo, no sé si recordás cuando fueron al sindicato a charlar sobre sus propuestas, lo mismo que el tema del equipo de gestión, que ya lo mencionamos, el tema de los contratos, que ya habíamos charlado nosotros de forma proactiva, habíamos propuesto algo que, por lo que vos nos dijiste de forma posterior, ya se viene haciendo, de frente a licencias de compañeros y compañías no docentes, en vez de contratar un externo por un tiempo determinado, tratar de suplir ese contrato con horas extras, con complemento de mayor responsabilidad. Entendemos que por ahí un trabajador no docente va a poder o tiene la base más formada que un actor externo para cumplir el reemplazo de un compañero en las tareas que por ahí hace y ve todos los días. Lo mismo que obviamente otro de los temas que se charló, el tema de las paritarias, de la posibilidad de hacerlo lo más frecuentemente posible, entendiendo que mientras más rápido salen ellas, más rápido se puede concursar y más rápido se puede lograr un ascenso en lo que es la carrera no docente, que va de la mano también con la capacitación. Yo te quería hacer una última consulta, Marcelo, con respecto a, bueno, como gestión, en base a tu experiencia de decano, de vicerrector, ahora de rector, ¿qué considerás o cuál es el rol no docente para vos dentro de la universidad? Es central, es un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la vida universitaria. Nosotros tenemos 3 grandes componentes. Nuestro estudiantado es nuestra razón de ser, después le sumamos muchas otras acciones, la investigación, la extensión, los servicios, pero nuestro estudiantado es la esencia de que exista la universidad. El cuerpo docente es esencial porque es el que transmite conocimiento y el cuerpo no docente es fundamental en todo lo que significa la vida cotidiana de la universidad, y allí no está solamente la cuestión administrativa, sino la participación del no docente, en muchos casos ya hoy en día en gestión, en participación en proyectos. Hoy abrimos una diplomatura en extensión a nivel nacional con FATUN y hablábamos, esta fue la primera universidad que habilitó a los no docentes a dirigir proyectos de extensión. Hoy nuestros no docentes cumplen tareas de extensión con la misma, en igualdad de condiciones que un docente. Entonces digo, no es solamente que son esenciales, y lo son en lo que es lo administrativo, lo que es lo cotidiano, sino que además forman parte de la comunidad universitaria y son la tercer pata, digamos, el tercer sostén. Sin ellos la universidad tampoco existiría. Así que para nosotros tienen un rol central. Por eso cuando vos hablabas de la capacitación, en la medida que nosotros nos propongamos una universidad mejor, una universidad de mejor calidad, más moderna, tenemos que pensar en su formación, en su capacitación. Cuando mencionamos las posibilidades de crecimiento, claro que hemos pasado de un sistema que hacía paritarias o no hacía paritarias a llevar paritarias muy, muy seguidas, tratando de dar mucho espacio a la opinión del lugar donde se genera la vacancia, cosa que antes no se hacía. Digamos, nosotros no decidimos dónde se va a hacer el concurso, sino que damos a la unidad o la unidad académica o secretaría o el espacio que sea la posibilidad de ser quien exprese cuáles son sus necesidades y
Luego la paritaria es la que lo acepta o no, pero en definitiva lo que se tiene en cuenta es la propuesta del lugar de trabajo, que es quien realmente sabe cuáles son las necesidades. Y lo mismo para lo que mencionabas recién también, que tiene que ver con los complementos, horas extras. Hay veces en que desde el propio área se dice, no, precisamos una persona más, porque no lo podemos hacer si no es con una persona más, vamos. Como no lo podemos concursar porque hay una licencia que se va a volver a ocupar o lo que fuere, vamos por un contrato, pero cuando el propio área dice nosotros podemos sobrellevar la situación, trabajando más, por supuesto, porque hay una persona que falta, pero eso necesita ser reconocido, bueno, utilizamos esos fondos para dar un complemento, dar horas extra, un suplemento salarial, lo que fuere, por mayor responsabilidad, transitorio, hasta tanto se retome la persona. Ahí la limitante que tenemos y que nos está empezando a generar algunas dificultades ya más serias, porque algunas son las licencias naturales, la por maternidad o por enfermedad, digamos que uno las tiene contempladas, pero ha empezado a aparecer el uso de la licencia por un año, que es mucho tiempo, que no tenemos certeza del regreso y durante ese año no podemos hacer nada porque siempre está latente la posibilidad de que vuelva. Es un derecho, está claro que es un derecho, pero bueno, nos genera esta incertidumbre de qué hacer, si contratar, si dar complementos o qué hacer, hasta que se defina la situación, y es mucho tiempo, un año. Bueno, eso cada día aparece más en esto de que hablábamos de la situación compleja en lo económico y bueno, nos trae ciertas complejidades que las tratamos de resolver por este camino. Sí, realmente acabas de mencionar, me parece, dos cosas muy importantes. Primero, dos o tres evoluciones que hemos tenido como trabajadores no docentes, como bien comentabas, lo de poder dirigir los proyectos de extensión, de pasar de simples trabajadores administrativos a conducir los proyectos. Eso ha sido para nuestro claustro algo muy importante y algo que no ocurre en todas las universidades. Nos tocó en la diplomatura de extensión charlar con compañeros y veían en nosotros que estábamos 10 o 15 escalones más arriba frente a esta posibilidad y bueno, fuimos, algunos de mis compañeros que presentaron lo que son los puntos de extensión territorial, fueron vistos como próceres de la extensión, por llamarlo de una manera, un laburo realmente más que interesante y tenemos que estar orgullosos de eso. Con respecto a las capacitaciones, también ahora estaba recordando una que se dio de expedientes, en la cual otro compañero docente fue lo que nos formó. Eso me parece una herramienta súper interesante de ir formándonos entre nosotros, sí, sí. Hasta por ahí beneficiosa a la universidad porque no genera un gasto presupuestario. En esa diversidad que vos mencionabas, que es la universidad, aparecen estas oportunidades, digamos que lo que es la experticia propia de un área o de una unidad académica o de un área de rectorado se convierte en una herramienta de crecimiento para otras sin tener que salir a buscar afuera. Claro, realmente nuestro claustro, sin darnos cuenta, en el día a día va evolucionando, va logrando objetivos que, repito, en otras universidades no se dan. Como también mencionaba, seguramente luego de estos cambios de gestión en alguna facultad se va a ver con mayor frecuencia trabajadores no docentes que ya ocupan el cargo de gestión. Sí, claro. Que bueno, hoy lamentablemente, más allá de ser un logro, es un techo, porque recordemos a todos de que los no docentes aún no podemos conducir las facultades o en la universidad. Eso es algo que por ahí es para más adelante, pero hay que empezar a instalarlo. Podemos ser intendentes, gobernadores, legisladores a nivel nacional, provincial, municipal, pero no podemos conducir nuestra universidad, una unidad académica, y me parece que con la formación, con la capacitación, vamos a poder, sí, en el tiempo principal, un desafío para los más jóvenes, me parece, ¿no? Tal vez hay dos vías muy marcadas, que es la parte administrativa y la parte política, y bueno, más que nada los no docentes hoy por hoy estamos abocados a la parte administrativa, pero ¿por qué no proyectar hacia el futuro y vernos también de ese lado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que los crecimientos a los que hace mención Matías tienen que ver con esto, ¿no? Con que van marcando el cambio de paradigma, digamos, de una universidad, y hablo de una universidad de hace muchos años, donde el no docente era un trabajador administrativo o de mantenimiento, digamos, a una universidad donde ya hoy el no docente, en el caso del rectorado, pero en muchos lugares ya ocupa cargos directivos, ya tiene responsabilidades muy altas, digamos, va cambiando el paradigma de cuál es el rol del no docente. Se lo han ganado a fuerza de capacitación, de esfuerzo, de trabajo permanente, y creo que eso va a ir derramando con el tiempo en que haya en algún punto un cambio de estatuto que habilite a que el no docente pueda ser también
miembro de la conducción de la universidad. Sí, tal cual, Marcelo, justamente esta evolución de la que estamos hablando, y por eso yo mencionaba los puntos anteriores como muy importantes para nosotros, que creo que está muy bueno volver a recordarlos, que es la capacitación. Sin la capacitación estas evoluciones no se pueden llevar adelante. El tema de por ahí reemplazar por complemento de mayor responsabilidad o por horas extras, algunas licencias también nos permite hacer el trabajo del compañero al lado, ir tomando nuevas aptitudes dentro de la universidad, en distintas unidades académicas también, ¿no? Esta posibilidad de que un docente de la Facultad de Económicas pueda trabajar horas extras en la Facultad de Humanas. Este intercambio me parece que es muy rico. El tema de las paritarias, porque obviamente el poder ir ascendiendo lo más rápido que se pueda dentro de los tiempos administrativos, obviamente, permite que se podere la carrera no docente, y obviamente el equipo de gestión que volvía a recordar hoy Marcelo, porque muchas veces eso puede facilitar o no todos los puntos anteriores que acabo de decir. Por eso me parece algo muy importante, como para ir cerrando, mencionar lo que acabamos de decir, justamente con la importancia que merece, porque parecieran que son palabras aisladas, pero en un contexto y una proyección del claustro y de la propia universidad como entidad toman una fuerza realmente muy importante. Bueno, Marcelo, agradecerte, mil gracias por venir, por viajar hasta la ciudad de Olavarría. No sé si querés, para cerrar, mencionar lo que consideres. Y bueno, nada más que palabras de agradecimiento de mi parte. No, simplemente agradecerles a ustedes. Es un gusto haber estado en el programa. Se nos había complicado con temas de agenda y algún feriado en el medio, pero bueno, habíamos asumido el compromiso, así que un placer acompañarlos. Y no, simplemente decir que estamos llegando a un momento muy importante para la vida universitaria, que es la convocatoria a una asamblea para elegir autoridades. A veces lo cotidiano no nos hace ver la trascendencia que eso tiene, pero bueno, de alguna manera marca los grandes lineamientos que va a seguir la universidad en los próximos 4 años. Por lo tanto, bueno, nosotros hemos optado por ser una propuesta. Hay otra, como por supuesto todo el mundo conoce, así que esperemos que en democracia, como corresponde, el día miércoles estemos determinando lo que sea mejor para lo que por lo menos nosotros venimos trabajando desde estudiante, digamos, de esta universidad, que es por una universidad cada día más potente, una educación pública cada día más fuerte y sobre todo por ser una herramienta de crecimiento, una herramienta de progreso social, que es lo que tiene como responsabilidad fundamental la universidad. Lo hace a través de la formación de los mejores profesionales a su alcance, pero también lo hace en todas estas otras funciones donde, por supuesto, incluíamos a los no docentes como actores principales, que hacen que la universidad sea esa máquina, esa herramienta que permite que la sociedad crezca. Así que el desafío es seguir trabajando para tener cada día más de esa universidad, que, bueno, en definitiva no es más que como partes de la sociedad devolver la parte que nos corresponde, ¿no? En definitiva, nosotros siempre hablamos mal o bien del gobierno de turno, pero quien nos sostiene en realidad es la sociedad con cada uno de sus impuestos. Entonces, quien lo administra es un gobierno, mejor o peor para nuestro criterio, pero quien siempre hace el aporte para que la educación en su conjunto siga siendo la herramienta que el país necesita para ser un país cada día más libre, más soberano, más desarrollado, es la sociedad. Así que nuestro compromiso está con ellos, lo ponemos cada día en nuestro mayor esfuerzo en la generación de profesionales que humana y técnicamente respondan a lo que la sociedad necesita, pero también lo hacemos en el resto de las funciones, generando conocimiento, generando ese vínculo permanente a través de la extensión, generando servicios y estando en definitiva a disposición de la sociedad en todo lo que nos reclame. Así que por trabajar por eso y agradeciéndoles nuevamente la oportunidad, vamos a ir el miércoles a la asamblea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Marcelo. Entonces, hasta aquí ha estado con nosotros en el piso el actual rector de la universidad, el doctor Marcelo Aba. Agradecemos su presencia. Mati, nos tenemos que ir despidiendo. Recordamos nuevamente a la audiencia que tenemos a cargo del Centro de Estudiantes una hamburgueseada, una banda de rock y torneo de truco, para la cual Marcelo está invitado. No sé si se va a animar ahí a un mano a mano al truco.
A un mano a mano puede ser, no sé si en equipo, Javi, porque sos mi compañero de equipo, no sé si ya me querés cambiar por el rector, pero hablaría muy mal de vos. Pero bueno, muchas gracias audiencia y nos estamos viendo dentro de 2 viernes, ¿no? Sí, así es, Mati. Viernes por medio. Viernes por medio. Nos vemos entonces, audiencia, muchas gracias. Esto fue Pulso Unicen, quienes habla Javier Pereira y a mi lado Matías Afora.